Hola, ¿qué tal chicos? Pues bienvenidos a la siguiente clase. En este caso vamos a ver parte del sistema de endomembranas. Y de estos organelos de membrana, pues nos vamos a enfocar en el sistema vesicular, es decir, las vesículas que transportan los componentes sintetizados principalmente de retículo endoplásmico hacia otras vías como el aparato de Golgi. Asimismo, vamos a ver también el aparato de Golgi, su estructura y su función, como ya dijimos, tráfico de membrana. Al terminar de ver este contenido, pues deben ser capaces de reconocer el aparato de Golgi por su estructura y ubicación en las células en micrografías electrónicas, comprender cuáles son las funciones principales de este y entender cómo se lleva a cabo la comunicación entre organelos a través de vesículas de transporte. Vamos a empezar esta vez con el sistema vesicular o el sistema de vesículas de transporte o el tráfico de membrana para poder entender cómo es que se mandan los elementos que se sintetizan en un organelo, cómo se mandan al resto de los organelos. Para ello tenemos que recordar que tenemos dos vías de síntesis, aquella vía en la cual se sintetizan o se producen proteínas que van a estar dentro de la célula en alguno de sus compartimentos o dentro del citoplasma, y todas aquellas proteínas que son sintetizadas a través de estas vías se conocen como vías biosintéticas. Prácticamente de las que se refieren a membranas, pues iniciaría en ribosomas libres, luego retículo endoplásmico, aparato de Golgi, y de aquí de aparato de Golgi pues van a la membrana plasmática, van a ir a los lisosomas, a los endosomas o a la vacuola, y algunas proteínas pueden ir también a peroxisomas. Eso sería como la vía biosintética. Por otro lado, la vía que produce proteínas que van a ser secretadas o exocitadas, pues esa sería la vía secretora, y esa siempre va a ser proteínas sintetizadas sobre retículo endoplásmico que van a aparato de Golgi. De ahí son empaquetadas en vesículas que luego se fusionan con la membrana y secretan sus componentes hacia el exterior. Esta vía precisamente es una vía combinada, ya que las proteínas solubles que van dentro de la vesícula pertenecen a la vía secretora, mientras que por otro lado las proteínas que se quedan en la membrana de esa vesícula pertenecen a la vía biosintética. Por lo tanto, va a ser siempre con una vía combinada biosintética secretora. Para que se pueda llevar a cabo pues esta comunicación entre los organelos, pues principalmente retículo endoplásmico, aparato de Golgi, lisosomas, membrana plasmática o vacuolas, pues se requieren que los productos sean transportados de un organelo a otro, y no siempre están en contacto directo pues para poder realizar ese proceso. Por lo tanto, se requiere de vesículas de transporte. ¿Qué son las vesículas de transporte? Pues son vesículas formadas por membrana plasmática que pueden traer proteínas en la membrana y que dentro pues traen esos componentes solubles que van a ser llevados hasta otro organelo. También lípidos de membrana y proteínas o membranas también son parte de este transporte o de estos productos transportados, ¿no? Estas vesículas siempre van a gemar o se van a formar a partir de un organelo. El organelo va a ceder membrana en donde se van a encerrar estos productos, y a ese proceso se le llama gemación, ¿sí? Y va a formarse una vesícula que va a formarse por gemación, y luego esa vesícula posteriormente se va a fusionar en el organelo destino para la membrana formar parte de la membrana del organelo y vertir los componentes solubles dentro de este organelo. Estas vesículas van a ser transportadas de un organelo a otro
a través de el citoesqueleto por proteínas motoras. Dependiendo de la dirección, pueden ser kinesinas o cinesinas y dineínas, y algunas vesículas transportadas por miosinas. Para que se genere la gemación de estas vesículas, pues no se puede hacer así espontáneamente. Se requiere del apoyo de proteínas que se van a ir pegando en la parte exterior del organelo para ir formando esa vesícula. Estas proteínas se llaman proteínas de gemación o proteínas de recubrimiento. En el caso del aparato de Golgi y del retículo endoplásmico, tenemos las proteínas de recubrimiento 1 y 2. Estas, ¿qué es lo que van a hacer? Pues se van a unir en la parte de afuera a receptores o a un área de los receptores de la membrana y van a curvar esa membrana para poder formar la vesícula. Además, estas proteínas también, estos receptores van a seleccionar qué productos específicamente se van a transportar. Muy bien, ¿cuáles son las principales proteínas de recubrimiento para la formación de estas vesículas? Pues bueno, vamos a tener las clatrinas como proteínas de recubrimiento y se requieren proteínas adaptinas 1. Estas generan vesículas en el aparato de Golgi que van a los lisosomas o a los endosomas. Por otro lado, tenemos las proteínas de recubrimiento COP1 y COP2. Estas proteínas, las COP2, van del retículo endoplásmico o forman vesículas en retículo endoplásmico que van al aparato de Golgi, y también las COP1 que forman vesículas en las cisternas, las caras trans o medias del aparato de Golgi que van a otras cisternas cis, por ejemplo, en el aparato de Golgi, o del aparato de Golgi al retículo endoplásmico. En todos estos casos, si ustedes se fijan, las proteínas recubren estas vesículas pues para irlas formando, que se vayan gemando y que al final tengamos pues estas vesículas recubiertas con COP2 que tiene caras pentagonales y triangulares, por ejemplo, COP1 que son más hexagonales, o las clatrinas que pueden ser hexagonales o pentagonales también. Como dijimos, todas estas proteínas de recubrimiento pues se van a pegar a receptores de membrana, la parte que sale de los receptores en la vesícula, y entonces con estas áreas rojas que tenemos aquí en estas proteínas y las áreas verdes pues se van a ir azules, perdón, se van a ir pegando a estos receptores, ¿no? En el caso de las clatrinas pues tiene 3 patitas y se llaman trisqueliones de clatrinas y se van uniendo entre sí un trisquelión con otro para formar pues estos lados hexagonales y pentagonales. En el caso del COP1 también estas proteínas se pegan a los receptores de membrana y nos van formando estructuras también hexagonales y pentagonales. Mientras que en el caso de las clatrinas pues forman como una X, si ustedes se fijan, como triángulos que van a formar pues estructuras pentagonales y estructuras triangulares, o como una recubierta triangular. Estas proteínas, como dijimos, son muy importantes, de lo contrario pues estas vesículas no podrían formarse. Entonces, si vemos a grandes rasgos, la proteína COP2 forma vesículas recubriéndolas para que gemen a partir del aparato de Golgi. Solamente lleva proteínas que van a ser modificadas en el aparato de Golgi a partir de retículo endoplásmico. Una vez que se forman, pierden su recubierta y luego también se fusionan con el organelo destino. Por otro lado, las proteínas COP1 van a formar vesículas que salen del aparato de Golgi o de las cisternas más alejadas del aparato de Golgi para venir a cisternas más cercanas del aparato de Golgi o hacia nuestro retículo endoplásmico. COP1 entonces hace vesículas que van en movimientos retrógrados de afuera hacia adentro, y COP2 vesículas que van en movimientos anterógrados o de adentro hacia afuera. Y por último, las clatrinas pues también movilizan vesículas
pero estas vesículas salen a partir de la región trans del aparato de Golgi y van vía sistema lisosoma-endosoma, pues van a ir hasta nuestros lisosomas o hasta nuestros endosomas. Como vemos aquí, estas vesículas de recubrimiento, aquí vamos a ver cómo se geman estas vesículas ya con todas estas proteínas. En este caso es el ejemplo de la proteína COP1, que va a formar una vesícula a partir del retículo endoplásmico y que esa vesícula tiene como destino el aparato de Golgi. Si se fijan aquí, pues vamos a tener en el lumen del retículo endoplásmico enzimas, enzimas que son propias del retículo endoplásmico, pero también tenemos aquellas proteínas que tienen que ir hacia el aparato de Golgi o las proteínas cargo, Entonces la pregunta clave es cómo saber qué enzimas, qué proteínas que están tanto solubles como en la membrana son las que tienen que ir hacia el aparato de Golgi, cómo seleccionar. Y esa selección se da gracias a receptores de membrana. Estos receptores de carga o de membrana, si se fijan, tienen un área en la parte interna en donde se unen solamente aquellas proteínas que tengan como destino el aparato de Golgi, de tal manera que las proteínas que son pues del retículo endoplásmico pues no se pegan. Eso es para las proteínas solubles. Para las proteínas o enzimas que están en la membrana plasmática, pues estas también son reconocidas por las proteínas COP en la parte de afuera para poder moverlas, es decir, las proteínas COP2 reconocen ciertas secuencias señales de aparato de Golgi o de lisosomas o de vacuola o de membrana y pues obviamente se van a pegar en esa vesícula también, Para poder ayudar a que estas vesículas primero se unan o se formen y luego perder la recubierta, se tienen proteínas accesorias, esta proteína SAR1 unida a GTP, que también se integra en la vesícula. Entonces, conforme se van agregando estos receptores y estas proteínas integrales que van a ser transportadas, son reconocidas en la parte de afuera por la proteína COP1, que es a donde se pega prácticamente, y además a la proteína SAR1. Eso va haciendo que se vaya formando el brote recubierto o la gemación de la vesícula. Se llama brote esta área. Se va formando hasta que finalmente se desprende la vesícula. Y si se fijan, en el interior pues solamente va a traer enzimas o proteínas del aparato de Golgi, proteínas solubles y proteínas de membrana también, además de los receptores y además de esta proteína SAR1 que está unida a GTP. Y bueno, una vez que ya está la vesícula recubierta formada, pues luego tiene que perder esta recubierta de proteína, porque de lo contrario no puede ser transportada. Entonces esta proteína SAR1 hidroliza el GTP y eso separa todas las proteínas de recubrimiento de esta proteína o de esta vesícula, permitiéndole a las proteínas transportadoras pues tomar la vesícula y moverla a través de los microtúbulos hasta llegar al aparato de Golgi. También en alguno de los grupos me preguntaban por qué era necesario moverse en sentido retrógrado, es decir, por ejemplo, el aparato de Golgi hacia el retículo endoplásmico. Bueno, pues este proceso, esta movilización es muy importante, por ejemplo, pues para transportar receptores, los receptores que llevamos que permiten llevar proteínas solubles acá, puedan regresar, por ejemplo, o también aquellas proteínas glucosiladas que tienen que terminar de madurarse o de glucosilarse en aparato de Golgi y luego tienen que regresar al retículo endoplásmico. Entonces es un tráfico de membrana prácticamente. Todas esas receptores y proteínas pues tienen ciertos aminoácidos
que son como una señal de localización de retículo endoplásmico o de aparato de Golgi, ¿no? Y esto pues permite este proceso de movilización de proteínas entre organelos membranosos. El caso de las vesículas que llevan las enzimas y las proteínas de membrana del retículo endoplásmico a los lisosomas o a los endosomas, pues es muy parecido al sistema endocítico o la endocitosis mediada por receptor y con proteínas de recubrimiento. Aquí se forman estas vesículas con proteínas y solamente se unen receptores o tienen receptores que solamente se unen a proteínas que tienen que ir al aparato de Golgi. Esas proteínas se modifican en la cisterna cis, es decir, en la primera parte del aparato de Golgi, fosforilando en las áreas de en las glucosilaciones, en las manosas. Se fosforilan pues prácticamente las enzimas lisosómicas o las proteínas integrales de membrana de los lisosomas, y pues vamos a tener que todas las proteínas glucosiladas van a estar fosforiladas en la posición 6 de las manosas. Y entonces ese marcaje va a evitar que se lleve a cabo el resto de la glucosilación y van a quedar tal cual esas proteínas, y entonces van a ser reconocidas en la región trans por receptores de manosa 6-fosfato o MPRs. Pues estos van a reconocer estas áreas de las manosas fosfatadas y van a cargar en esas vesículas solo este tipo de proteínas. La adaptina que interviene aquí pues es la adaptina tipo 1 y va a reclutar a las clatrinas con sus triskeliones que van a ir formando estas vesículas. Una vez que ya se gemó la célula o se formó esa vesícula, pues luego van a ser transportadas o van a perder su cobertura de clatrinas, se van a desnudar y se van a unir a endosomas que van a acidificar el medio. ¿Para qué? Para que los receptores de manosa 6-fosfato se desprendan de las enzimas y puedan regresar en pequeñas vesículas hacia el retículo endoplásmico para volver a transportar más proteínas lisosómicas. Y por otro lado, las vesículas ya sin estos receptores, sin las clatrinas, las adaptinas, pues van a ser parte del sistema endosómico, que luego al fusionarse con los lisosomas van a formar parte o van a vertir esas enzimas dentro del lisosoma, y por otro lado las proteínas y los lípidos de membrana van a formar parte de estos lisosomas. En esta diapositiva podemos ver más de cerca el proceso de formación de la vesícula a partir del retículo endoplásmico y que va a los lisosomas. Si se fijan, tenemos un receptor, el receptor de manosa 6-fosfato, que en la parte interna pues tiene un sitio de unión para la enzima lisosómica que está fosforilada en el oligosacárido en las manosas, ¿no? Y prácticamente solamente se puede unir el receptor a esa enzima. En la parte de afuera vamos a tener la adaptina tipo 1. Además vamos a tener o adaptador GGA, también se le conoce como, de esa forma, y a su vez va a estar anclada a una proteína que se une a esta proteína adaptadora que se llama proteína de unión AGTP ARF1 y eso va a generar una estabilidad entre la adaptina, entre el receptor y la superficie de la membrana, ¿no? A adaptina tipo 1 pues se va a unir nuestra proteína cargo, que es la clatrina, que es nuestra proteína de recubrimiento, que en este caso pues sería esta de color negrito. En el caso de los triangulitos sería la adaptina, y pues obviamente de color negro con morado sería nuestro receptor.
Entonces así se van uniendo las clatrinas. Para perder esta recubierta, o sea que esta adaptina y la clatrina se pierdan, pues el GTP de la proteína ARF1 de este adaptador lo que va a hacer es hidrolizar su GTP y va a permitir cambio de conformación para separar la adaptina y la clatrina y así se pierda el recubrimiento. Luego se acidifica para que los receptores se separen y regresen y pues ya nada más tengamos las proteínas cargo que van a ir hacia los lisosomas. Les pido por favor que vean este video en la presentación de Nexus. Es prácticamente cómo se forma o se estructura o se forma una vesícula con proteínas de recubrimiento COP2. Por último, en este sistema vesicular es muy importante la orientación y la fusión de vesículas en forma correcta a sus orgánulos destino. Es decir, que una vesícula es muy importante que se fusione en el lugar correcto, porque de lo contrario se podrían entremezclar los componentes, ¿no? Para esa correcta fusión entre una vesícula de transporte y el organelo destino, existen las proteínas o una maquinaria de fusión de membrana intercelular y son las proteínas SNARE. Estas proteínas SNARE y SM o SEC1 y mucina, proteína similar a mucina 18, son estas que están aquí en la imagen. Se las voy a señalar con el apuntador. Y pues las proteínas SNARE vesiculares van en las vesículas, obviamente. Las proteínas SNARE de membrana objetivo están representadas por la letra T. Entonces B SNARE están en vesículas y T SNARE están en la membrana plasmática o en la membrana del organelo destino. Entonces estas son como llave y candado. Es muy importante que una vesícula que va a ir a aparato de Golgi pues tiene las V SNARES de aparato de Golgi y en aparato de Golgi tenemos las T SNARES complementarias, ¿no? Como si esta fuera una llave, la V SNARE y la T fuera una chapa, una cerradura. De esa forma, pues las vesículas, aunque se vayan a otros lados, no se pueden fusionar con membranas objetivo diferentes. De ahí que, por ejemplo, si una vesícula tiene que unirse a un determinado compartimento, pues solamente si T SNARE y V SNARE corresponden, se van a permitir que se realice la fusión de esa vesícula, ¿no? Si una de estas proteínas fuera a fusionarse en una membrana equivocada, pues esa fusión no se daría. Por lo tanto, se requieren de este sistema vesicular. De ahí que no hay un problema de equivocación en todos estos procesos de orientación y fusión. Aquí podemos ver pues estas proteínas en la vesícula y estas proteínas en la membrana destino, cómo se fusionan o cómo se unen las proteínas cuando corresponden y pues prácticamente se libera la parte central para que se pueda o se liberan las proteínas de la parte central para que se puedan unir las membranas y fusionar y verter el contenido en el interior, ¿no? Es muy importante que no haya equivocación, como ya les dije, y que se regule correctamente qué vesículas van a cada área, porque imagínense que una vesícula secretora se fusione con el lisosoma, pues se van a degradar los componentes, ¿no? O que una vesícula lisosomal se fusione con la membrana y esas enzimas que degradan sean secretadas hacia el tejido conectivo, pues van a degradar el tejido conectivo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante estas proteínas de fusión, SNARE y SM. Pues muy bien, ya vimos entonces el retículo endoplásmico, ya vimos cómo se
mueven los componentes que se producen o se sintetizan en retículo endoplásmico y se modifican a través de este sistema vesicular y cómo geman y se fusionan las vesículas. Ahora vamos a continuar con el retículo el aparato de Golgi. En el primer paso, en este sistema de transporte, antes de que se unan las vesículas a retículo endoplásmico, porque son muy pequeñas, tienen un primer paso o una parada en un complejo intermedio entre el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. Este complejo se llama, o bueno, se abrevia ERGIC. La C viene de complejo, la I de intermedio, la G de Golgi y la R de retículo endoplásmico. Y esta va a ser la primer parada de esas vesículas de transporte antes de fusionarse en el aparato de Golgi. Entonces, pues una vez que geman las vesículas del retículo endoplásmico, estas antes de llegar al aparato de Golgi, que aquí estaría con la letra C, se van a fusionar pequeñas vesículas para formar vesículas más grandes. ¿Sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, el retículo endoplásmico. Aquí podemos ver el complejo intermedio entre el retículo endoplásmico y por acá el aparato de Golgi. Ahí se van a ir fusionando pequeñas vesículas para luego venir y fusionarse acá. Aquí también podemos ver esas pequeñas vesículas antes de llegar hacia el aparato de Golgi, ¿no? Aquí, ¿qué función tiene? Pues primero que las vesículas pierdan el recubrimiento, luego que se formen vesículas más grandes para que estos contenidos a su vez se fusionen con el aparato de Golgi. Se dice que aquí también se modifican ciertos lípidos en las membranas de estas vesículas para que lleguen ya con una cierta polaridad al retículo endoplásmico. Bueno, esta estructura o este complejo intermedio entre retículo endoplásmico y aparato de Golgi se ha estudiado y pues cada vez se presenta o se reconoce su existencia en otras investigaciones. Por ejemplo, aquí tenemos la investigación sobre la replicación de coronavirus. Si ese COVID-19 es parte de la familia de los coronavirus. Si ustedes se fijan, eso es un virus RNA que entra. Se produce el genoma es de polaridad negativa, es decir, tiene que haber una transcripción. Se produce el complejo de replicación y a partir de esta se producen RNAs mensajeros. Los RNAs mensajeros, pues para las proteínas S, E y M, que son de la envoltura, que van a estar en la membrana, y la proteína de la nucleocápside, ¿no? Se producen copias positivas para que se generen a su vez las copias negativas de esta cadena de DNA y se ensamblen con la proteína N que se produce o se sintetiza en ribosomas libres, mientras que las proteínas S, E y M, que van a estar en la envoltura del virus, se sintetizan sobre el retículo endoplásmico de la célula infectada. Aquí estas se procesan, muchas de ellas son glucosiladas también, se insertan en la membrana, se traslocan, se glucosilan y del retículo endoplásmico pasan al complejo intermedio entre retículo endoplásmico y aparato de Golgi. Ahí se forman vesículas en donde prácticamente el genoma y la cápside de se asocian por la parte de afuera hacia las proteínas de membrana, generando como una especie de endocitosis o vesiculación interna, y así se forman los viriones o las partículas virales completas, ¿no? Estas luego van al aparato de Golgi, ahí terminan de glucosilarse, de procesarse, luego se empaquetan en vesículas exocíticas y luego estas se exocitan para liberar los virus. Entonces, si se fijan en qué área adquiere la envoltura nuclear este virus, en el complejo intermedio entre retículo endoplásmico y aparato de Golgi.
Pues muy bien, ya llegan estas vesículas del complejo intermedio entre retículo endoplásmico y aparato de Golgi. Llegan al aparato de Golgi a una área que es la área cis, ya sea la red cis o la cisterna cis. Por ahí entran las vesículas, que en este caso está en la parte superior. Aquí está el retículo endoplásmico. Esta sería la cara cis de este aparato de Golgi, y en esta área pues se van a procesar, van a terminar de procesarse todas estas proteínas o carbohidratos que se han generado y que han llegado a través de estas vesículas de transporte en nuestro aparato de Golgi. Entonces, de retículo endoplásmico a aparato de Golgi, proceso de maduración, y de ahí a membrana plasmática, a secretarse al exterior hacia los endosomas, lisosomas o vacuolas. Antes de conocer las funciones y la estructura, vamos a ver un poquito de historia desde cuándo se conoce el aparato de Golgi. Se conoce a finales de 1800 y principios de 1900. En este tiempo, este señor, que es Camillo Golgi, estaba trabajando con materiales de tinción para resaltar ciertos orgánulos o ciertas áreas de las células. Él estaba trabajando principalmente con tejido nervioso y quería colorearlas o utilizar una tinción para que se vieran mejor la estructura de estas, ¿no? Utilizó un metal pesado que es el osmio, y este osmio lo que hacía pues en un corte de cerebro o en las neuronas era teñir ciertas áreas de color negro, ¿no? Ahí se acumulaba el osmio y se teñían de color negro. Él en un principio, estos son dibujitos que él hizo de las células, cómo veía el soma de las células neuronales y cómo veía estas estructuras como de color negro, que en realidad lo que estaba teñiendo era la región cis del aparato de Golgi. Él creía que eran pues como artefactos o acumulación de tinciones del metal en ciertas regiones, pero pues finalmente se dio cuenta que ese metal tenía afinidad por algunas proteínas de solo de aparato de Golgi. Entonces, en 1907 le dan el premio a Camillo Golgi por descubrir este orgánulo de membrana, que le denominaron complejo de Golgi o aparato de Golgi. Lo descubrió este señor, que es italiano, y un estudiante que se apellidaba Cajal, pero pues como él era el maestro, a él le dieron el premio Nobel. Pues aquí fíjense bien cómo el aparato de Golgi es como pues el área central en donde aquí se van a reunir todas estas proteínas, va a terminar de producirse, es como en una fábrica el área de empaquetamiento, el área de control de calidad. Así sería para nosotros el aparato de Golgi, ¿no? Es parte de la vía biosintética secretora. Recibe vesículas que vienen principalmente del retículo endoplásmico, aunque también pueden venir del sistema endosómico, lisosómico, pueden venir también de procesos endocíticos, de endosomas tempranos o tardíos, principalmente. De ahí pueden recibir estas vesículas, ¿no? El aparato de Golgi. Y produce vesículas que van a ir pues hacia el sistema endosómico lisosómico, hacia los endosomas tempranos y tardíos, también vesículas que van a ir en procesos secretores a funcionarse con la membrana, para formar parte de la membrana, o que tienen compuestos internos que van a ser secretados hacia el exterior. Prácticamente aquí se empaquetan todos estos componentes
en pequeñas vesículas y van a ser transportados a todos estos destinos de los que ya hablamos. También en algunos casos pues va a generar vesículas que pueden ir en procesos retrógrados del aparato de Golgi hacia el retículo endoplásmico. Como vamos a ver en una célula altamente secretora de proteína, aquí podemos ver una célula de una glándula secretora, en donde el conducto de esa glándula está en el centro y pues alrededor tenemos todas esas células que forman parte de esa glándula secretora, no sé, por ejemplo, la glándula salival o las glándulas mamarias, ¿no? Aquí no podemos ver el núcleo porque no está el corte a nivel para ver el núcleo, pero sí podemos ver una gran cantidad de retículo endoplásmico. Y todos estos que son de color negrito más oscuro, toda esta área es parte del complejo o del aparato de Golgi. Si se fijan, es muy extensa. Está en la parte media. Obviamente, acompañando a estos organelos tenemos una gran cantidad de mitocondrias que van a estar acá, y en la parte más apical, la que va hacia el conducto, vamos a tener una gran cantidad de vesículas secretoras. Todas estas, como ustedes pueden ver, provienen de nuestro retículo, de nuestro aparato de Golgi, que está en la parte media, y el retículo endoplásmico que se establece en toda esta área. Esto dijimos que es polarizado una célula, ya que se van organizando los organelos pues para cumplir la función, ¿no? Esto sería lo más importante. En cuanto a su estructura, su tamaño, ¿cómo lo vamos a ver? Pues prácticamente vamos a ver cisternas. Estas cisternas aplanadas es como una, supongamos que es una gordita, en donde, mal ejemplo, en donde lo que es el relleno pues es la parte interna y la parte de afuera pues es nuestro dictiosoma. Es prácticamente así, ¿no? Las cisternas también se les llaman dictiosomas, y cada una de estas pues tenemos que son cisternas separadas. No se pegan como en el aparato, en el retículo endoplásmico. Son aplanadas generalmente y pues pueden tener redes tubulares a ambos extremos, en la región cis y en la región trans. Cada cisterna, si nosotros medimos en diámetro, cuál es su diámetro, va a ser entre 0.5 y 1 micra de diámetro, es decir, de aquí hasta acá es lo que pueden medir esas cisternas. Generalmente en las partes exteriores las cisternas son más regordetas, y por ahí es generalmente por donde entran y salen estas vesículas. Las cisternas se disponen en pilas. Esas pilas están ordenadas una sobre otra, incurvadas como una pila de monedas o una pila de gorditas, ¿sí? Y cada pila puede presentar entre como mínimo 3 o inclusive hasta 20 cisternas, ¿sí? En promedio tienen alrededor de 8 cisternas cada pila u 8 dictiosomas. Una célula puede contener una pila. ¿Y qué forma su aparato de Golgi? Aquellas donde este organelo no es tan indispensable, pero en células secretoras pueden llegar a ser hasta miles de pilas. No tiene 1000 aparatos de Golgi, sino un aparato de Golgi que tiene 1000 pilas. ¿Ok? Porque luego me dicen, no, es que tiene 1000 aparatos de Golgi. No, cada pila es parte del aparato de Golgi. Puede ser muy grande para tener 1000 pilas o puede ser muy pequeño para tener una sola pila. Bueno, ¿cuáles son las partes de ese aparato de Golgi? Esas pilas, cada pila tiene diferentes áreas. Aquí las podemos ver tanto en la representación gráfica como en la micrografía electrónica o como en este escrito que tenemos aquí. Generalmente la parte más cercana al retículo endoplásmico es la región cis, ¿sí? La parte cis por donde entran vesículas, y la parte trans es por donde salen vesículas. Entonces, en algunos, bueno, en este ejemplo que tenemos del lado derecho, tenemos
incluido una red cis de Golgi o CNG, luego las cisternas cis, cisternas medias, cisternas trans y la red trans de Golgi. En algunos otros libros no incluyen la red cis de Golgi, sino que esto lo manejan como cisternas cis, toda el área cis nada más, ¿sí? Entonces todos los productos siempre van a entrar por la red cis de Golgi, van a pasar a las cisternas cis, a las cisternas medias, a las cisternas trans y van a salir por la red trans de Golgi. Ese proceso tiene que pasar toda proteína o toda proteína que va a ser secretada, ¿sí? Generalmente todas estas proteínas son altamente glucosiladas y se tiene que hacer ese proceso o tiene que pasar, es decir, no pueden ir de la cisterna cis a la media y luego regresarse a la cis y luego pasar a la red cis y regresarse a la trans y luego salir, o sea, tiene que ser un paso y se dice que este organelo por lo tanto está polarizado. Siempre las vesículas van a salir. Y bueno, y es a través del sistema vesicular. Las vesículas salen de una cisterna y se fusionan a la otra. Salen de esa cisterna y se fusionan a la otra hasta que salen por la red trans de Golgi. Cada cisterna o cada una de estas cisternas va a contener enzimas diferentes, ¿no? La composición de estas cisternas en las pilas es muy diferente. Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos en las cisternas cis pues materiales o proteínas que absorben el osmio y entonces pues se marcan solamente las cisternas cis, ¿no? En la parte media, por ejemplo, aquí las cisternas medias son estas de color negrito marcadas. Aquí se está marcando una enzima que solamente está en estas cisternas, que son la manosidasa 2, ¿sí? Y en el caso de las cisternas trans, aquí se está marcando la difosfatasa, que es una enzima que divide los nucleótidos o dinucleótidos UDP, pero pues podría estar aquí por ejemplo, cialiltransferasa marcada, ¿no? Entonces, para que una proteína complete su procesamiento, pues tiene que pasar por todas las cisternas para que se complete el procesamiento. Muy bien, ¿y cuáles son las funciones? ¿En qué funciones va a participar nuestro aparato de Golgi? Bueno, como ya dijimos, es un área muy importante para agregarle carbohidratos a nuestras moléculas que están altamente carbohidratadas. Por ejemplo, aquí junto con el retículo endoplásmico liso es un área muy importante para la producción de glucoesfingolípidos, es decir, que la glucosa, la galactosa, el ácido ciálico, todos los carbohidratos que se agregan a los glucolípidos o glucoesfingolípidos, la parte de la ceramida esta proviene del retículo endoplásmico y aquí se van agregando carbohidratos, ¿sí? Se van agregando pues esta parte externa para formar esfingomielina o un azúcar para formar los glucoesfingolípidos, ¿no? Otro punto muy importante es la síntesis de polisacáridos complejos en células animales, por ejemplo los glucosa aminoglicanos, que son pues carbohidratos de alto peso molecular que se agregan a proteínas, por ejemplo, y nos producen esto que se llama proteoglucanos. Por ejemplo, aquí esta proteína se sintetiza en retículo endoplásmico rugoso, viene al aparato de Golgi y aquí se agrega el condroitin sulfato, que es un glucosaminoglicano, por ejemplo, o se agrega el queratan sulfato, que es otro glucosaminoglicano y que está formado por ejemplo, galactosa y ácido N-acetilglucosamina.
o ácido glucurónico y N-acetilglucosamina también en el caso del condroitinsulfato. Se ponen estas cadenas largas de carbohidratos, todos estos se anclan en forma covalente a los aminoácidos y se generan los proteoglucanos. Estos proteoglucanos en células animales son muy importantes ya que es parte del tejido conectivo, lo vamos a ver más adelante. También las pectinas y las hemicelulosas en plantas, la producción de esto se da mayormente en el aparato de Golgi. En cuanto a las proteínas, pues es muy importante las modificaciones que se dan, sobre todo en la glucosa, en cuanto a agregar glucanos y formar proteínas glucosiladas, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí en el aparato de Golgi también se pueden eliminar algunos aminoácidos, pero también hay otras proteínas que se modifican también, por ejemplo, la fosforilación de las proteínas lisosomales en las manosas de los oligosacáridos que se han agregado, pero también se pueden sulfatar, se pueden aminar, se pueden fosforilar o hidroxilar. Pues para ello, obviamente, en estas cisternas deben existir todas esas enzimas que generen todos estos procesos de modificación, ¿no? Aquí muy importante es la glucosilación de tipo N. En esta se remueven algunos carbohidratos que se agregaron originalmente en el retículo endoplásmico rugoso y se agregan otros en el aparato de Golgi. Así se termina la glucosilación de tipo N. También aquí se puede dar la glucosilación de tipo O de proteínas que van a ser secretadas o que van al lisosoma o al aparato de Golgi, a la vacuola. Y pues obviamente es muy importante que una vez que están en la región trans sean separadas y sean clasificadas para ser empaquetadas y distribuidas a los diferentes destinos, a la membrana plasmática o secretadas hacia el exterior, a lisosomas o inclusive a vacuolas vegetales. Bueno, tenemos además una de las funciones muy importantes que es la terminación de la glucosilación N en células animales. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de retículo endoplásmico y de la glucosilación N, decíamos que salían vesículas con proteínas que tenían 2 N-acetilglucosaminas, ¿sí?, que tenían 8 manosas y que iban a venir hasta el aparato de Golgi en vesículas. Bueno, aquí se va a terminar ese proceso de glucosilación. Si ustedes observan, pues aquí en color rojo tenemos la región constante de nuestra glucosilación N, que son 2 N-acetilglucosamina y 9 manosas. Estas son las que se van a conservar en esa glucosilación. Al final vamos a tener la única región que se va a conservar de todo lo que traía esa oligosacárido al inicio o en la cisterna cis de Golgi, ¿no? Por otro lado, tenemos aquí la región variable de esa glucosilación, es decir, tenemos 5 manosas que van a ser eliminadas y que van a ser sustituidas por otros oligosacáridos como las N-acetilglucosaminas, galactosas, ácido siálico y fucosa que se va a agregar, ¿no? Por otro lado, aquí en nuestra imagen tenemos en esta región verde el área específica del aparato de Golgi donde suceden estos procesos. La región cis de Golgi, un viaje en vesículas de la cisterna cis a la cisterna media, en la cisterna media lo que pasa, y luego de la región media a la trans, luego qué sucede en la región trans de Golgi. Y aquí tenemos nuestras enzimas que se van a encargar de pegar pues estos oligosacáridos.
En este caso van a ser transferasas de N-acetilglucosamina, transferasas de fucosa, de galactosa, de ácido siálico, por ejemplo. Y también vamos a tener aquellas enzimas que van a quitar las manosas, que se llaman manosidasas, alfa-manosidasas 1 en la cisterna cis y las alfa-manosidasas 2 en la cisterna media. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el proceso? Aquí tenemos numerado cuáles son los pasos en este proceso. Acuérdense que a mí me gustan todos los procesos con sus pasos, así anotadito, paso por paso. Entonces aquí, en el paso número 1, el oligosacárido llega del retículo endoplásmico, trae sus 2 N-acetilglucosaminas y sus 8 manosas. En la región cis, aquí, vamos a encontrar la alfa-manosidasa 1 y esa alfa-manosidasa 1 nos va a eliminar 3 manosas, esta manosa y estas 2 para dejar solamente 5 manosas. ¿Sí? En el número 2, una vez que se eliminan esas manosas, esta vesícula o esta va a pasar de la región cis a la región media. ¿Sí? Ya en la región media vamos a tener una transferasa, que es el número 3. La N-acetilglucosaminotransferasa 1 pues va a agregar una N-acetilglucosamina donde antes había una manosa. Y aquí también vamos a tener la alfa-manosidasa 2, que nos va a eliminar estas 2 manosas que tenemos acá para que quede libre en esa área. Aquí vamos a tener también en esta región media la glucosiltransferasa número 2 o N-acetilglucosaminotransferasa número 2 que le va a colocar la otra manosa, la otra N-acetilglucosamina. ¿Sí? Luego, esa vesícula en el número 5 va a pasar de la región o de las cisternas medias a las cisternas trans. Y en las cisternas trans vamos a tener 2 transferasas más. Bueno, 3 transferasas más. Vamos a tener primero una fucosiltransferasa que le va a agregar una fucosa y vamos a tener una galactosiltransferasa que le va a agregar 2 galactosas al área de la antena. Y también vamos a tener en estas cisternas trans una sialiltransferasa que va a agregar ácido siálico en nuestra glucosilación, terminando así el proceso. Como ustedes pueden observar, es totalmente diferente nuestro oligosacárido en la cisterna cis con todos los procesos que se va a hacer en las transformaciones hasta llegar a la cisterna trans, donde vamos a tener ciertos carbohidratos. Esto es totalmente diferente y solamente se va a conservar el núcleo central de la glucosilación de tipo N. ¿Sí? Este proceso completo no se da en las enzimas lisosomales. Se fosforilan aquí en la región cis, las manosas en su posición 6 y todo esto no se lleva a cabo. ¿Sí? La pregunta de los 50,000 puntos en el examen. ¿Todas las glucosilaciones de células eucariotas son iguales? ¿Toda la glucosilación N es igual? No, no es igual. Hay diferencias en la glucosilación de tipo N en células eucariotas, tanto en vertebrados como en no vertebrados, en animales, pero también en hongos, también en plantas, en otro tipo de componentes. Entonces, si se fijan, aquí tenemos la glucosilación que vimos ahorita en animales, en vertebrados, es un complejo biantenario, si se fijan, ¿sí? Pero aquí tenemos la glucosilación en plantas. Si se fijan, en plantas es totalmente diferente. Aquí no tenemos ácido siálico, mientras que en vertebrados sí. Por ejemplo, aquí tenemos gilosa y tenemos una sola antena, mientras que en vertebrados no. Acá tenemos en hongos, ¿sí? El moho, si se fijan, aquí
prácticamente las manosas no se pierden y no hay galactosas, no hay ácido ciálico tampoco. En el caso de tricomonas, estas son un protozoario. Si estas tricomonas son parásitos, si se fijan prácticamente en esta tricomona entomoeba, pues nada más posee 5 manosas, pero no se agrega ningún otro carbohidrato, mientras que estas pseudotricomonas o estas, por ejemplo, pues sí tienen algunos otros carbohidratos, o que se eliminan las manosas y tiene gilosa solamente, ¿no? En el caso del chistosoma, este es un parásito tremátodo, es un gusano, es un parásito plano, podríamos decir un tremátodo. Pues aquí, si se fijan, tenemos tres antenas, tenemos gilosa también y fucosa también, pues por acá, tanto en la galactosa como en otros carbohidratos adicionales. La planaria, esta planaria es un gusano plano, por ejemplo, o Echinococcus, que es un céstodo, que es un gusano plano también. Si se fijan, aquí hay fosfocolina. Es decir, hay colina fosfatada que se agrega a estas áreas, ¿no? Nemátodos, que son gusanos redondos, si se fijan, dependiendo del tipo de nemátodo también tienen diferencias en los carbohidratos que se agregan. Aquí tenemos un insecto, nada más se le agrega dos fucosas, por ejemplo, o el veneno de abeja también se agregan 2 fucosas. Este es el embrión de Drosophila, como aquí se glucosila diferente, por ejemplo, o en este molusco, cómo se agregan grupos metilo, por ejemplo, grupo sulfato en algunos otros, fosfatos metilados también. Entonces, en conclusión, ¿qué quiero decir? La glucosilación de tipo N, estas primeras 2 N-acetilglucosaminas y 3 manosas se van a conservar en todas las glucosilaciones de tipo N de todas las células eucariotas. Ese es el núcleo central, ese no cambia. Lo que cambia, pues es el resto de los carbohidratos. Y esos carbohidratos, si se eliminan, por ejemplo, si se eliminan manosas o no, depende de las alfa-manosidasas, si tiene o no tiene esa célula en la región cis y en la región media, ¿no? Y la transferencia de de los carbohidratos que tenemos aquí, por ejemplo, N-acetilglucosamina, galactosa o ácido ciálico, pues va a depender si estas enzimas transferasas están ubicadas en la región media, en la región trans de Golgi, si el individuo o la célula eucariota posee ese tipo de glucosiltransferasas. Entonces, el tipo de glucosilación no es igual en todos los aparatos de Golgi de todas las células eucariotas. Varían de acuerdo a qué enzimas están presentes en estas cisternas cis, medias y trans, y obviamente varían de tipo de célula a tipo de célula eucariota de la que estemos hablando. Aquí, por ejemplo, tenemos esa diferencia entre un nemátodo, un gusano redondo, por ejemplo, Toxocara canis, y un insecto, por ejemplo, la mosquita de la fruta Drosophila melanogaster. Si se fijan, pues prácticamente llega a nuestro aparato de Golgi con 5 manosas. Se quitan las manosidasas, se quitan, igual que en el caso de células eucariotas, se transfiere una N-acetilgalactosamina, se quitan las otras 2 manosas, porque si hay alfa-manosidasa 2, se eliminan y ya tenemos una fucosiltransferasa, se agrega una fucosa, tenemos una galactosiltransferasa y se agrega una galactosa, y tenemos una exosaminidasa y una fucosiltransferasa.
otra vez. Y de esa forma, pues prácticamente se elimina por una exosaminidasa esta galactosa y finalmente tenemos la glucosilación, ¿no? En el caso del insecto, otra vez en la región cis se eliminan 3 manosas, se coloca una galactosa por una N-acetilgalactosamina por la galactosamiltransferasa. Luego se eliminan otra vez estas 2 manosas por una manosidasa 2 en el aparato de Golgi. Una fucosiltransferasa le agrega la fucosa. Tenemos otra fucosiltransferasa que le agrega otra fucosa y una exosaminidasa que le quita la N-acetilglucosamina para pues finalmente tener nuestra estructura final. Entonces, las rutas son muy parecidas. Tenemos transferasas, tenemos manosidasas o exosaminidasas para eliminar manosas y algunos otros carbohidratos, pero va a depender de cada una de las especies. Las enzimas que tenga ahí es lo que van a hacer en ese proceso de glucosilación. En el caso de la glucosilación de tipo O, dijimos que las cadenas de carbohidratos pues van a ser mucho más chiquitas, pueden ser 3 por ejemplo, en forma biantenaria o en una sola antenita, 2, inclusive un carbohidrato pueden ser agregados tanto a las serinas como a las trioninas y pueden ser tanto en el citoplasma como en retículo endoplásmico, ahí empezar, o directamente en el aparato de Golgi en algunos casos. Eso va a depender mucho del tipo de proteína del que estemos hablando. Muy bien, ¿recuerdan para qué servían los carbohidratos en las proteínas? Porque eran importantes en membrana plasmática, tanto los glucolípidos como las glucoproteínas. Dijimos que los carbohidratos son muy importantes para 2 cosas. Bueno, para 3 cosas específicas. Una, para la adhesión de las células a su medio externo, ya sea con otras células o con el tejido conectivo, y que mantengan esas células unidas para formar un tejido sano, ¿sí? Por otro lado, existen proteínas glucosiladas o lípidos también, que a través de sus carbohidratos y sus dominios proteicos son como una especie de antena que percibe el medio ambiente y que manda señales al interior para que esa célula pueda o replicarse o inhibir el proceso de replicación, entrar en una fase de no metabolismo, etcétera, etcétera. Es decir, son como antenas, como receptores que permiten la señalización hacia el interior. Y una de las señalizaciones más importantes hacia el interior es la regulación del crecimiento celular, de la división celular. Existen células que cuando los carbohidratos están correctamente y chocan o tocan el tejido conectivo u otras células, pues eso automáticamente inhibe la replicación de esa célula. Por lo tanto, la célula no se multiplica, ¿no? Y por último, pues es muy importante que estas carbohidratos que están hacia afuera van a servir como antígenos de reconocimiento celular. Es decir, cuando están normales estos carbohidratos y estos dominios proteicos, el organismo o el sistema inmunitario reconoce que esos son antígenos propios y pues no los ataca, ¿no? ¿Qué pasa cuando estos procesos de glucosilación se alteran? Es decir, que no esté funcionando bien las enzimas en aparato de Golgi o bien que por algún proceso metabólico estén alterados. Pues estos proteoglucanos, para empezar, van a cambiar. Si se fijan, se van a agregar carbohidratos en forma anormal y eso va a alterar la señalización hacia adentro. Por una parte, a lo mejor ya no inhiben la replicación de la célula y entonces la célula empieza a replicarse en forma incontrolada, ¿no? Gracias a la señalización. Y por otro lado, van a evitar la adhesión de la célula en forma correcta
y entonces estas células que se están creciendo aceleradamente van a poder separarse de los tejidos e ir e insertarse en otros tejidos, causando un proceso de tumores o de realizar tumores en otras áreas que se llama metástasis, ¿no? Y por otro lado, estas células alteradas, estas células tumorales o transformadas, pues con estos antígenos que han cambiado son reconocidas como extrañas y entonces nuestras células inmunitarias o de defensa las reconocen como extrañas y tratan de matarlas, ¿no? Entonces es muy importante estos procesos de glucosilación. El cambio en estos procesos nos puede generar una alteración en la señalización, una alteración en la adhesión y una alteración en el reconocimiento como antígenos propios. Como ya dijimos antes, la síntesis o la colocación de los carbohidratos en los esfingolípidos o en los glucolípidos o glucoesfingolípidos, como quieran llamarle, pues es muy importante para que se realice esa síntesis en retículo en aparato de Golgi. Generalmente, como ustedes ven, las ceramidas, que es toda esta estructura, esta esfingosina junto con este ácido graso, pues provienen directamente del retículo endoplásmico, ¿no? Son los precursores que vienen del retículo endoplásmico. Luego, pues aquí en el aparato de Golgi se van a sintetizar. Primero una glucosa transferasa le va a agregar, le va a quitar al UDP la glucosa y se lo va a transferir a la ceramida para tener una glucosa en esta área, ¿no? Luego va a venir una galactosa transferasa 1 y le va a agregar una galactosa también. Entonces ya vamos a tener la ceramida, la glucosa y la galactosa. Luego vamos a tener la sialil transferasa 1 o 2, dependiendo en dónde coloque ácido siálico, que es transportado por la citosina monofosfato y se lo va a pegar a la galactosa, aquí generalmente en esta área. Luego pues va a venir una N-acetilgalactosamina transferasa y nos va a agregar una N-acetilgalactosamina. Luego una galactosa transferasa nos agrega la galactosa y por último una sialil transferasa y nos puede agregar pues otro ácido siálico, ¿no? Estas son la formación de gangliósidos de tipo G1, G2 o G3, estos glucolípidos, en los que son más sencillitos como el galactocerebrósido, por ejemplo, pues solamente se agrega una galactosa. Hay una galactosa transferasa y es lo único que se agrega en esta posición, ¿no? Pues muy bien, una vez que ya tenemos estos productos totalmente modificados, ya sea glucosilados o que han sido acetilados, sulfatados, fosforilados, ya pasaron por todas las cisternas, ya las enzimas hicieron las modificaciones pertinentes en la región trans o en la red trans de Golgi. Ahí van a empezar a empaquetarse en diferentes vesículas, ¿no? Cada vesícula marcada con proteínas de fusión para los organelos destinos. Y entonces pues se van a formar vesículas, por ejemplo, con receptores de mannose 6-fosfato y clatrinas, pues para que vayan a los endosomas tempranos o hacia los lisosomas. Se van a formar vesículas en donde receptores van a ser reciclados también con clatrinas, por ejemplo, para que sean separados luego en endosomas de reciclaje o endosomas tempranos y los componentes de membrana pues puedan ir a la membrana y secretarse. Se van a producir vesículas que van a mover productos directamente
hacia membrana plasmática o se van a generar vesículas o gránulos inmaduros que dentro de los gránulos se va a procesar todavía las proteínas para generar gránulos maduros y cuando haya un estímulo se puedan fusionar estas vesículas secretoras con la membrana plasmática como sucede en la insulina, en donde en estos gránulos secretores se pierde el péptido C. Aquí podemos ver pues esa formación de vesículas en el caso de los lisosomas, cómo existen la formación de estas vesículas que luego van a ser transportadas a endosomas tempranos. Aquí, con ayuda de la bomba de protones, se va a acidificar el medio para que los receptores puedan separarse de las proteínas que se van a que son las precursores de las proteínas lisosómicas y luego pues prácticamente estos receptores son removidos o son reciclados. Se forman vesículas para que estos receptores puedan moverse otra vez hacia la red trans de Golgi, ¿no? También estas proteínas, una vez aquí en las vesículas, se les quitan se remueven los fosfatos a través de fosfatasas para que pues queden los precursores de las enzimas lisosómicas, por ejemplo. Finalmente, vamos a tener estas vesículas que pueden por sí solas venir y fusionarse hacia la membrana plasmática o formar acumulados muy grandes y que estos se fusionen entre sí y luego estas vesículas más grandes se fusionen con la membrana, ¿no? Este es un transporte en pequeña escala y un transporte en escala mayor. Todas estas vesículas, pues obviamente transportadas a través de los microtúbulos por proteínas motoras denominadas cinesinas. Por último, pues les dejo el video. Háganme favor de verlo en la presentación en Nexus que tenemos sobre aparato de Golgi y vesículas de transporte. Eso es todo hasta el momento en este tema. Los veo en el siguiente.